Tal vez el pedido de detención de Pablo Moyano, hecho por el fiscal, el doctor Escalera, haya sido apresurado. Es un criterio que, digamos, el fiscal podría haber esperado a producir el resto de las medidas de prueba que él tenía pensadas. Pero de todos modos es una estrategia judicial y es una cuestión opinable. También es curioso leer la resolución del juez de garantías, el doctor Luis Cazorla, que prácticamente ha sobreseído a Pablo Moyano, poniéndolo en el lugar de una víctima, diciendo que poco menos que el fiscal direccionó toda la investigación en contra de Pablo Moyano. Básicamente, si uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, Es un poco el blanco o negro de la Argentina, pero con el agravante que es en una causa judicial. A ver, que si uno se apresuró tal vez en pedir la detención, el otro se apresuró prácticamente en dictarle un sobreseimiento. Obviamente la defensa de Moyano rápidamente va a aprovechar este guiño, entre comillas, que le hace el juez para seguramente pedir la nulidad de todo o pedir directamente, como consecuencia, pedir directamente el sobreseimiento de Pablo Moyano. Pero yo, digamos, en este podcast no me quiero referir básicamente a los entresijos de la causa, pero sí me quiero referir a una cuestión de fondo. La política en la Argentina se ha fusionado un poco con los barra bravas, de los equipos de fútbol. Prácticamente, digamos, esto no escapa a ningún partido político, a ninguna ideología. Todos los dirigentes más importantes de la política argentina están referenciados con un club de fútbol en su nivel dirigencial. No es que simplemente son hinchas de fútbol, sino que al mismo tiempo es como que revisten una doble cara. Son dirigentes políticos, pero al mismo tiempo son dirigentes de fútbol. Esto no es casual, porque al mismo tiempo gran parte de esos dirigentes han utilizado, con mayor o menor disimulo, las barras bravas de esos equipos de fútbol como fuerzas de choque político, Y sabemos que las barras bravas, esto se ha escrito muchísimo hasta el hartazgo, son una gran cantera de negocios. La única razón por las cuales no hay más barras bravas presos, más barras bravas detenidos, tiene que ver justamente porque es obvio que tienen la protección del poder político, Así que poder político y barras bravas van de la mano. Poder político, barras bravas, gremialismo también van de la mano. Y esto es en definitiva lo que está en crisis acá, Los Moyano no son perseguidos políticos. Los Moyano no están involucrados en esta causa por su participación, por su accionar gremial, que se puede poner en duda, que hay otras causas que tienen que ver con eso. Graciela Ocaña ha denunciado a Hugo Moyano hasta el hartazgo, pero digamos, en este caso no es así. En este caso me parece que incluso hasta va más profundo, digamos, tiene que ver con esa convergencia entre lo deportivo, entre comillas, con lo político. Digamos, acá si querés el poder de la Argentina tenés que tener el poder del fútbol. El propio Mauricio Macri viene del fútbol. Recordemos eso, para llegar a ser jefe de gobierno pasó como a ser presidente de Boca. Mauricio Macri nunca tuvo una mala relación con la barra brava de Boca, claramente. Hay un montón de ejemplos. De hecho, Mauricio Macri y Hugo Moyano tenían buenas relaciones. Sino, ¿de qué otra forma puede explicarse que el Chiquitapia, yerno de Moyano, sea el vicepresidente del SEAMSE? Y de qué otra forma puede explicarse que el mismo Chiquitapia sea el presidente de la AFA, luego que una comisión normalizadora fuera a tratar de poner en caja, poner en línea, llevar a la normalidad a la AFA luego de décadas del reinado de Julio Humberto Grondona. Con lo cual, digamos, Moyano no es un perseguido político,
el actual gobierno no es totalmente inocente de lo que viene ocurriendo con el gremialismo. Hay que prestar atención, más allá que uno pueda tener serias diferencias, pero hay que prestar atención cuando Elisa Carrió dice: no quiero que nos gobiernen las mafias del fútbol. No te olvides que Elisa Carrió tiene un blanco predilecto dentro del gobierno, que es Angelici, que tiene tentáculos y tiene influencia no solamente en la AFA, sino también, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de la capital federal, que es acusado por Carrió de ser un operador político, que tiene relaciones con el moyanismo. Ahora, Moyano no es un perseguido político. Moyano decía que era un perseguido político en el 2013 cuando había cortado con el kirchnerismo. Moyano siempre se pone la ropa de perseguido político. Ahora, es interesante ver cómo Moyano, a raíz del pedido de detención que hace el fiscal Escalera de su hijo Pablo, cómo, digamos, aglutina atrás de sí al sindicalismo, ¿no? Incluso sindicalistas cuya honestidad no está cuestionada, sindicalistas que uno puede tener diferencias, pero que digamos no tienen ningún caso de corrupción, que tienen diferencias incluso con el accionar de Hugo Moyano, porque Hugo Moyano también genera muchas diferencias dentro del propio movimiento sindical, pero digamos, el sindicalismo actúa corporativamente, sale a respaldar a Moyano, van a recibir a Pablo Moyano cuando llegue a Singapur como si fuera Perón. Digamos, esto hacía mucho tiempo que no se veía en la Argentina. Y al mismo tiempo, un dato no menor es que Hugo Moyano va a marchar a Luján, digamos, con la anuencia de la Iglesia Católica, ¿no? Digamos que en todo esto, digamos, a raíz, digamos, de esta causa judicial, estamos viendo, ¿no?, que las distintas caras, las distintas facetas de no solamente de Hugo Moyano padre, sino de la familia Moyano, un clan muy, pero muy poderoso. Un dato anecdótico: Hugo Moyano dice lo mismo que Julio De Vido, que son perseguidos políticos.